Qui de fer? Coupe. Zouf. J'y vais. Moi aussi. Carte. 2 cartes. 3 cartes. Servi, plus 10. Je passe. 10 pour voir. Voilà. Qué vanidad es la pintura, que causa admiración por el parecido de cosas cuyos originales no se admiran en absoluto. Blaise Pascal, Pensamientos. Las cartas ocultas. El Taur, 1635. Georges Latour, Vic-sur-Seille, 1593. Lunéville, 1652. Museo del Louvre, París. El Taur de las de diamantes es un lienzo de 1,6 metros de alto por 1,46 de ancho. En él vemos, alrededor de una mesa de juego, a 3 jugadores de cartas y una criada. Las bocas están cerradas, gestos y miradas tensos. Se juega muy fuerte. El jugador de la derecha posee 4 cartas, una de ellas de picas. La jugadora también sostiene 4 cartas en la mano. El personaje de la izquierda solo tiene 3. Es el único al que no le da la luz en la cara. Está vuelto hacia el espectador. Mientras saca un as de diamantes de su cinturón, se introduce en él un as de picas. Es el Taur que da el título al cuadro. Tiene el pelo largo, desgreñado. Lleva puesto un jubón de piel flexible y clara, adornado en el hombro con agujetas negras desatadas. Lleva un cinturón de cuero negro lo bastante ancho como para ocultar las cartas. Las rajas de las mangas dejan ver una camisa de raso. El cuello está adornado con pequeños bordados rojos en nido de abeja. El Taur tiene una perilla rala. A su lado una criada, vista de perfil, acaba de servir un vaso de vino y se lo tiende a la jugadora. Con la mano izquierda agarra el gollete de una botella con una funda de junquillo. Lleva un vestido rojo cinabrio, cuya parte superior, muy escotada, está hecha con una tela azul verdoso oscuro. Bajo el vestido, una camisa recamada. En el cuello, un pasamano con motivos parecidos a los del Taur. En la muñeca lleva una elegante pulsera de cornalina. Su cabello está tapado por un turbante de color pajizo, al que se ha añadido, sin duda a finales del siglo XVII, un broche y unas plumas. La jugadora sostiene las cartas en la mano izquierda. Con la mano derecha hace un gesto. Su mirada se dirige a su derecha. Lleva un vestido de terciopelo marrón ampliamente escotado y ribeteado con un galón de oro. Sus mangas acuchilladas están forradas con otras mangas de seda blanca en bullones. Las cuchilladas dejan ver unos forros de seda amarilla y están ribeteados de hilos de oro. Lleva unas pulseras, un collar de perlas gruesas y otras perlas de lágrima en los pendientes. Una toca roja, también ribeteada de perlas y adornada con un broche hecho con una piedra negra ceñida de oro. Un penacho de plumas de avestruz rizadas a mano y teñidas de carmín. Sus cabellos, con raya en medio, están peinados con bandos pegados. Tienen la piel muy blanca. El cuarto personaje es un hombre joven ricamente vestido. Examina sus cartas, que sostiene con ambas manos. Lleva unas calzas anchas de color bermellón y encima un chaleco de brocado con un ancho collarín sujeto con una cinta de raso rojo coral. Sus mangas de raso blanco están cerradas en los puños con pequeños volantes con trencilla negra y oro. Y en las sisas una serie de agujetas enlazadas. El joven, con el pelo muy ensortijado, está tocado con un gorro sujeto con un cordón de hilo de plata terminado en pequeñas borlas trenzadas. Sobre este gorro una ancha pluma de avestruz rizada y teñida de naranja vivo.
Los personajes pueden ser elegantes sin estar muy limpios. Latour pinta a la perfección el nácar de las uñas, pero no se olvida de la roña, como ya lo había hecho Caravaggio en sus Bacos. En la mesa del taur hay unas monedas de oro. La mayoría son doblones de A2 y de A4, la moneda que entonces tenía más circulación en Europa. Latour vivió en Lorena, en la época de Luis XIII. Hijo de panadero, con su matrimonio accedió a la pequeña nobleza y se instaló en Lunéville. La guerra y el incendio de Lunéville destruyeron muchos de sus cuadros. La treintena de lienzos que hoy conocemos solo representan una pequeña parte de su obra. Latour pintó varias veces los mismos temas. En el Museo Kimball de Fort Worth, de Texas, hay otra versión del taur, el taur del as de tréboles. Muy parecido en el tratamiento global, se aprecian unas cuantas variantes en los detalles. En particular, las cartas no son diamantes, sino tréboles. El as de tréboles, menos acabado, es sin duda anterior al as de diamantes. Al pasar de uno a otro, Latour acerca la ramera a la criada y aleja al joven. Cada personaje difiere en algunos detalles más. El taur, presencia o ausencia de bigote. Los lazos atados o desatados. La criada, el turbante. El vestido y sus bordados. La pulsera. La jugadora, el collar. La pulsera, la posición de la mano y las monedas de oro. El joven, el peinado, las manos y las cartas, el vestido y las monedas. El taur podría estar relacionado con otra tela de Latour, la Buenaventura del Metropolitan Museum de Nueva York. Los dos cuadros, hoy ligeramente transformados, puede que al principio formaran pareja. El taur o la Buenaventura pertenecen a un género que estuvo muy de moda a partir de mediados del siglo XVI. Inspirándose en situaciones cómicas y en los personajes de la comedia del arte, los pintores italianos y más tarde los flamencos, holandeses y franceses gustan de representar jugadores de dados y cartas, echadoras de Buenaventura, escenas de taberna o de casas de lenocinio. Caravaggio también pintó una echadora de Buenaventura y unos taures. Latour pudo haberse inspirado en él. Las analogías son numerosas. Nacidos en Oriente y posteriormente introducidos en Europa, los naipes alcanzan a partir del siglo XVI sus formas modernas. Juego de tarot de 78 piezas con cartas numerales, figuras y triunfos, o bien juego de naipes simplificado de 52 piezas. Los naipes no solo sirven para jugar, también se emplean en unas prácticas adivinatorias muy populares. En la época de Latour, se publicaron varios edictos severos contra los fulleros que jugaban a los dados o a las cartas. Se les amenazó con la excomunión. Muchos taures fueron encarcelados. 3 jugadores, cada uno con 4 cartas y monedas de oro. Estamos en plena partida de primera. La primera, antepasado del póker, era un juego muy popular. Se trataba de formar con 4 cartas la combinación más fuerte. Un cuadrado, 4 cartas semejantes. Un flux, 4 cartas consecutivas. Un mazo, as, 6 y 7 del mismo palo. O bien, primera, 4 cartas de distinto palo. A cada baza se apuesta.
Como en el póker moderno, el jugador puede pasar o sobrepujar. 8 monedas de oro delante de la jugadora. 2 o 3 monedas solamente ocultas tras el codo del taur. Delante del joven, una moneda de plata y una docena de monedas de oro. Es una suma considerable. La jugadora acaba de dar 4 cartas a cada uno, y según las reglas, le indica al primer jugador a su derecha, es decir, al taur, que diga su apuesta. El taur, que sin duda acaba de esconder una de sus peores cartas, elige este momento para sacarse un as de diamantes de una reserva de ases que lleva en el cinturón. El taur ya tiene 2 cartas de diamantes en su mano. Es evidente que la primera no es un 5 ni un 9. Se trata de un 7. Lo más lógico es que haya puesto el 6 detrás. Si añade un as de diamantes, el fullero logra uno de los lances más fuertes del juego de la primera, el mazo. Con ello se asegura una posición dominante. Y mientras el joven baja la vista hacia sus cartas, el trío se comunica con una serie de miradas de reojo. La jugadora está muy pálida. Tiene un gran escote. Está cubierta de perlas. La perla, símbolo de la pureza en la Edad Media, en el Renacimiento vuelve a ser el símbolo del amor sensual, como en la Antigüedad. Cuando las perlas son grandes y numerosas, se las relaciona con el amor venal. Caravaggio pinta a María Magdalena, una antigua prostituta en el momento de su arrepentimiento. Acaba de quitarse todas sus joyas y de romper su collar de perlas. Una de las Magdalenas de Latour también se ha quitado el collar de perlas. La jugadora de cartas del taur está marcada por las perlas y la palidez de las que viven encerradas. Se trata pues de una cortesana. El joven lleva un gorro con plumas. La pluma es frecuente en las escenas galantes. El sombrero de plumas es un símbolo tradicional de la vida licenciosa. Lo vemos en primer plano en el grabado de Rembrandt, El lecho a la francesa. Las plumas también evocan algunas locuciones relacionadas con la situación. Tener las plumas de alguien, dejarse las plumas o ser desplumado son expresiones surgidas precisamente a finales del siglo XVI o a principios del XVII en los ambientes de jugadores. Las agujetas, cordones o cintas con herretes en las puntas servían para atarse el vestido y en particular las piezas menos nobles. La palabra aparecía en varias expresiones groseras. Correr la agujeta era tener aventuras galantes. Apretar las viejas agujetas era ser avaro. Atar las agujetas era lanzar un maleficio sexual que volvía impotente. El taur tiene las agujetas desatadas, señal de desaliño, de libertad sensual. El joven, por el contrario, tiene todas las agujetas cuidadosamente atadas. Es un pardillo, una presa fácil. Tiene un 6 de picas. Según la cartomancia clásica, la carta de picas es signo de hostilidad, de desdicha, y el 6 de picas de lucha contra el destino. En cambio, los diamantes son signo del dinero y el comercio, incluido el comercio sexual. El as de diamantes aparece a menudo en los cuadros de esta época, por ejemplo en los de Jan Steen o Cornelius Vega, como símbolos de la prostitución. El as de diamantes simboliza una operación fructuosa, y el 7 la seguridad del éxito. Es el juego del taur. Atraído por la ramera, que tiene una timba en su casa, el rico e ingenuo hijo de papá va a ser desplumado por la chica y su amigo fullero, tal vez su chulo, bajo la mirada cómplice de la criada. El joven tiene confianza en sí mismo, posee una suma importante y está dispuesto a jugársela toda. Una vez desvalijado de su oro, lo más probable es que la fulana le eche de su casa sin haberse entregado a él. La escena es la ilustración de una sentencia muy corriente en la época. El amor, el vino y el juego han perdido a más de un hombre. También podría ser una forma derivada de la parábola del hijo pródigo que cuenta Jesús en el Evangelio. El hijo le pide a su padre su parte de herencia y va a gastársela por el mundo. Regresa arruinado, pero arrepentido, y le pide perdón a su padre, que le recibe suntuosamente. El mozalbete presumido y un poco bobo, que escucha a la echadora de la Buenaventura mientras las gitanillas le desvalijan,
o el palurdo seducido por la ramera que se dispone a jugarse todo el oro en la partida de cartas son sin duda dos versiones pictóricas del hijo pródigo. A partir de Leonardo da Vinci, los pintores se preocupan por el significado secreto de las caras. Popularizada en el siglo XVI por Giovanni Battista della Porta, la fisiognómica pretende explicar el carácter a través de la analogía animal. El rostro del taur está en sombra, labios apretados, frente arrugada, ventanas de la nariz abiertas, barbilla curiosamente cuadrada, es una fiera. Mirada de reojo, nariz corta, la criada se parece a los pequeños animales cazadores, como la garduña. Boca y mejillas blandas, ojos con largas pestañas, el joven tiene el aspecto plácido y bobalicón de los bovinos. La anfitriona tiene una cara de lo más extraño, pálida, es de forma perfectamente ovalada. La redondez insólita de la frente, de las mejillas sin pómulos que se funden con el cuello, la boca estrecha y carnosa, los grandes ojos saltones casi desprovistos de párpados y vueltos hacia un lado, forman una cara inquietante y lunar que no se parece a nada de lo que se había visto en pintura hasta entonces. La gitana de la Buenaventura también tiene un rostro oval. Según los principios de la época, las caras y los ojos son el reflejo de los vicios y las virtudes. Pintar un rostro es descifrar el alma humana. La cortesana, con sus adornos, sus perlas y su oro, bien a la vista, contrasta con las magdalenas despojadas y arrepentidas, como el mundo diurno y colorido de las apariencias contrasta con la noche de la meditación. Latour es varios años anterior a Pascal y a la corriente jansenista, que colocan en el primer plano de sus preocupaciones religiosas el desprendimiento ascético y la austeridad. Los dos hombres están cara a cara, las dos mujeres una al lado de otra. El conjunto da la impresión de un collage. No hay profundidad entre el taur y la criada, ni entre el joven y la ramera. El espacio que hay detrás de ellos apenas está sugerido por un paño de pared un poco más claro. El encuadre de los personajes, a medio cuerpo en un escenario estrecho desplegado en un formato medio, es una innovación de finales del siglo XV, recuperado a finales del XVI por Caravaggio en cuadros como la Buenaventura o los Taures. El marco se estrecha, el fondo desaparece. Los personajes pintados a tamaño natural se ven en primer plano y por lo tanto se acercan al espectador. El cuadro se convierte en una especie de teatro de las pasiones. En Latour volvemos a encontrar la iluminación escénica lateral, que en Caravaggio tiene una violencia especial. La luz viene de la izquierda y es más o menos paralela a la diagonal del cuadro. Es la iluminación de taller que llegará a ser clásica, pero que en esta época todavía es una novedad. La fuente puede ser tanto una ventana como un gran candelabro. El examen de los reflejos no permite averiguarlo. El plano horizontal lo da la mesa. A ambos lados, unas masas verticales, la del taur con sus cintas desatadas cayendo perpendicularmente a la mesa, y la del joven con varios pliegues que también caen en sentido vertical. En casi todos sus nocturnos, Latour incluye formas redondas y lisas. En el taur hay varias formas redondas. Las cabezas de los personajes, con sus tocados o sus cabellos, sus hombros, los pechos de las mujeres, los ojos, las bocas, las perlas. Pero esta aspiración a la armonía de las formas redondas y rellenas está contrariada en todas partes. Primero, por las líneas de la composición, una serie de triángulos metidos unos dentro de otros que parecen generados por la copa del vino, también triangular. Luego, por la proliferación de pequeñas formas perturbadoras. Redes, escaques, pliegues paralelos, pliegues convergentes, rizos, lazos, arborescencias, ramificaciones y líneas quebradas. Y también por esas manos tan sueltas,
con esa curiosa inflexión de las muñecas que encontramos en la mayoría de los cuadros del pintor. Todas estas formas están recorridas a su vez por un doble arabesco, el de las miradas que preludian la jugada que se prepara y el de las manos que van a acabar desvalijando al joven. En el borde de la mesa de juego, la firma repite orgullosamente rizos, lazos y arabescos. Georgius de la Tour fexit. Georges de la Tour lo hizo. El examen del lienzo con rayos X revela que se ha añadido una banda de tela. Era una práctica corriente a finales del siglo XVII. A los coleccionistas no les hacía mucha gracia el marco cerrado de los caravaggistas. Encontraban sus cuadros demasiado llenos, demasiado cerrados, y los hacían agrandar. El taur terminaba a ras del turbante de la criada. El artesano encargado de ensanchar el cuadro desclavó la parte superior del lienzo, le añadió una banda de 10 centímetros y pintó un plumero para adornar. Los rayos X revelan algunos accidentes de la tela, pero muy pocas correcciones significativas. Todos los elementos están en su sitio desde la primera pincelada. La paleta es muy rica. Los colores cálidos, de los ocres amarillentos a los rojos oscuros, son abundantes. Los colores fríos, verde o azul, están más limitados y se concentran en algunos lugares precisos. Los naipes, los vestidos claros y las encarnaciones se obtienen por degradación de los colores que predominan en el resto del cuadro. Al pasar de las de tréboles a las de diamantes, Latour aporta algunas modificaciones que transforman las relaciones entre las formas y los colores. Refuerza el brillo de los vestidos, aclara los rostros de los tres personajes de la derecha y en cambio ensombrece el del taur. Latour también cambia el color de los naipes y en consecuencia la parte de arriba del vestido de la criada. Los naipes blancos se recortan ahora sobre el fondo muy oscuro y las pinceladas de rojo de los diamantes, la sortija y los bordados contrastan con el verde azulado oscuro complementario del vestido. Asimismo, las manos pálidas del joven, que antes estaban mezcladas con la ropa de la ramera, destacan sobre el fondo oscuro. En los dos cuadros, el contraste más violento se forma en el centro, entre la piel palidísima de la ramera y el fondo. Pero este fondo pudo ser oscurecido en una restauración. La técnica es muy libre, con empaste decidido. Las pinceladas se ven a menudo, incluso en las encarnaciones, donde generalmente los pintores procuraban que no se notaran. El movimiento del pincel es muy caligráfico en los bordados, las plumas, los hilos de oro y plata y los cabellos. Esta acusada contraposición entre los anchos empastes y los trazos filiformes es un contraste más que añade vigor a la tela. Los escasos lienzos de Latour, muy desperdigados, fueron atribuidos durante mucho tiempo a otros pintores como Murillo, Ribera o Rembrandt. Stendhal habla de la innoble y tremenda verdad del jugador y la vieja de Nantes y cree reconocer el pincel de Velázquez. Taine admira el recién nacido de Rennes, entonces atribuido a los hermanos Lenin. Se busca en los archivos el nombre del pintor. En 1915, un joven crítico de arte alemán, Hermann Voss, compara otros dos cuadros con el recién nacido y los atribuye a Latour. Los historiadores de arte vuelven a descubrir al pintor. En 1926, Pierre Landry, campeón de tenis y coleccionista, le compra el taur a un anticuario parisino y descubre la firma de Latour. El cuadro es presentado en 1934 en París, en la exposición Los pintores de la realidad, organizada por Charles Sterling. En 1972 se hace la primera retrospectiva de Latour en la Orangerie de las Tullerías. Durante la exposición, el Museo del Louvre compra el taur por 10 millones de francos, la cantidad más alta que ha pagado jamás un museo por un cuadro. En 1980 salta la sorpresa. Unos especialistas británicos afirman que La Buenaventura y el Taur de las de Diamantes son cuadros modernos realizados entre 1920 y 1940 por hábiles falsificadores. Vestidos y sombreros inverosímiles, bordados copiados de otros cuadros, joyas anacrónicas, perspectivas falsas, firmas inventadas. Y en el Buenaventura, en el cuello de una de las gitanas, parecía que estaba escrita la palabra merde. Pero los estudios técnicos han revelado la presencia de algunos pigmentos del siglo XVII, desconocidos a principios del XX, que no se han vuelto a descubrir hasta fechas recientes.
En cuanto a las letras del cuello, solo se trataba de un repintado moderno, tal vez obra de un restaurador chistoso. La palabra ha desaparecido con una limpieza. Si algunos creen que el taur es falso, quizás se deba a que es una imagen improbable, excesiva, demasiada luz, demasiado color, demasiado intríngulis, el juego como símbolo del mundo. Los hombres y las mujeres, los amos y los criados, los ganadores y los perdedores, los lobos y los corderos. La oblicuidad de las miradas es como la del mundo. El sacrificio del hijo pródigo es como todas las demás estocadas de una sociedad cruel y cínica. Y solo sobrevive el oro.